Bueno, Vamos a empezar. Ok, buenos días. Bueno, ya para ir terminando con el programa del curso, ver el método de funciones de Green, que pues, es un método muy apropiado para resolver ecuaciones diferenciales que contiene un término inhomogéneo y está relacionada con un operador integral. Hasta el momento, bueno, cuando las ecuaciones diferenciales que resolvemos generalmente son del tipo, bueno, pongo ejemplos sencillos, ¿no? El tipo la segunda derivada de y con respecto de x al cuadrado es igual a cero, y esta se puede resolver fácilmente con condiciones de iniciales. Esta es una solución y a x más b. Eh, si tenemos condiciones iniciales o condiciones de contorno, entonces sabemos resolver las ecuaciones. Una ecuación también análoga es la ecuación del oscilador armónico, que es segunda derivada de y de x más k al cuadrado de y es igual a cero. También, si tenemos condiciones de contorno, sabemos que estas son senos y cosenos. Y hay técnicas pues, disponibles muy sencillas para resolver estas ecuaciones homogéneas. Pero si modificamos un poco las ecuaciones, y estas ecuaciones que son de hecho ecuaciones lineales, las transformamos con términos, con un forzamiento, términos no homogéneos. Estos términos, por ejemplo, podemos elegir funciones o términos no lineales en general. Un ejemplo, aquí poner logaritmo de x, aquí poner tangente de x, por ejemplo. Estos problemas en general son más difíciles de resolver. Y justamente el método de Green se ideó para resolver ecuaciones de este tipo. Hay que decir que este método de Green fue propuesto en el marco de la física en el electromagnetismo. Incluso el trabajo de Green es anterior a la teoría matemática de Maxwell. Green fue la primera persona en crear una teoría matemática de electricidad y magnetismo, y su trabajo de funciones de Green puede explicarse muy bien en términos de problemas electrostáticos. Ahí fue donde se originó. Eh, Voy a poner un ejemplo sobre esto. Vamos a considerar el ejemplo de la ecuación de Poisson, que es el que proviene de la ley de Gauss, ¿no? Y nos dice cómo es el potencial, o cuál es el potencial debido a una distribución de cargas. La distribución de cargas la llamo Rho de R, ¿sí? Esta es la distribución de cargas. Bueno, un gráfico podemos pensar aquí, eje coordenado. Tenemos una distribución de cargas y Rho de R, entonces, está por esta distribución, la densidad de cargas, está dada por esta Rho de R. Vamos a ver. Esto es R. ¿Ok?
Perdón. Generalmente, entonces, nos interesa saber cuál es el potencial debido a la distribución de carga. En- Eso está dado por la ecuación de Poisson, que proviene de la ley de Gauss, ¿no? La ley de Gauss tienen ustedes la divergencia del campo eléctrico es igual a rho sobre epsilon cero. Y el campo eléctrico lo pueden escribir como menos la divergencia de un potencial. Voy a llamar el potencial phi aquí, función de R. Y entonces ustedes tienen, sustituyendo dentro de esto, tienen menos el laplaciano del potencial es igual a rho sobre epsilon cero. ¿Ok? Y esta es la ecuación de Poisson. Y bueno, nosotros sabemos ya cuál es la solución de esta ecuación de Poisson, porque al aplicar la ley de Coulomb, hemos obtenido la distribución, perdón, el potencial de una distribución de carga. Es una sumatoria, es como si tuviéramos cargas discretas y sumamos la contribución de cada una de las cargas. Por ejemplo, si queremos determinar el potencial en este punto le voy a poner, está determinado por un vector, lo voy a llamar R1 y el vector que identifica la carga R2. ¿Ok? Entonces esta distancia entre un pequeño, una pequeña región de la distribución de carga y el punto donde quiero determinar el potencial, la distancia está dada por R2 menos R1, ¿no? O R1 menos R2, lo mismo es. ¿Ok? Entonces sabemos que si estas cargas fueran discretas, sumamos la contribución de cada carga para calcular el potencial aquí y sabemos que cada carga puntual pues, contribuye con la ley de Coulomb. Como es una distribución continua, entonces en lugar de usar una sumatoria discreta, usamos una sumatoria continua, es decir, una integral y el potencial phi en R1, que será, sabemos que es 1 sobre 4 pi epsilon cero, la integral sobre todo el volumen, este que contiene a la carga, ¿verdad? A la distribución de carga por rho de R2 sobre R1 menos R2. ¿Ok? La ley de Coulomb ya sabemos que una carga puntual, Q, en este punto, que está situada a una distancia, voy a poner R, contribuye con el potencial 1 sobre 4 pi epsilon cero 1 sobre R. Bueno, y si la carga es Q, ¿no? Q sobre R. Entonces estoy haciendo lo mismo, solo que ahora usando una integral que es la sumatoria de todas las contribuciones de la carga. ¿Ok? Bueno, entonces esta de acá es justamente la solución, ya tenemos la solución a esta ecuación diferencial, a la ecuación de, de Poisson. Y esta expresión podemos interpretarla como un operador integral que conociendo la distribución de carga me da el potencial. Es como un operador que convierte la distribución de carga ρ de R2 en el potencial psi de R1. ¿Sí? Acá la función de Green se identifica como esta función
R1 y R2, que es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre R1 menos R2. De tal manera que podemos escribir que el potencial psi en R1 es igual a la integral de R2, perdón, de R2 de cubo, integral de volumen, ¿no? R2 de G de R1, R2 por rho de R2. Vamos a reescribir eso así. Si definimos una función, esta es la que llamamos función de Green. Le voy a poner de una vez el nombre. Esta es la función de Green para este problema. Si la definimos así, podemos obtener el potencial para una distribución de carga, ρ. Entonces, conociendo la función de Green G R1 o R2, podemos resolver el problema de la ecuación de Poisson para cualquier distribución de carga. ¿Ok? Bueno, en este ejemplo, la función de Green es, es el potencial. ¿Sí? Si ustedes ven aquí, la función de Green pues tiene esta misma pinta. Es decir, es el potencial producido por una fuente puntual en R2. Esa es la función de Green. Esta la podemos interpretar así. G de R1, R2 es el potencial en R1 producido por una fuente puntual en R2. ¿Qué me refiero con una fuente puntual? Es una perturbación, es una perturbación de carga. Y esto puede representarse matemáticamente por una función delta. ¿Sí? Es decir, que en esta ecuación de acá, en lugar de la distribución de carga, tengo una fuente puntual y esta la reemplazo por una función delta. La delta, entonces la voy a escribir aquí mejor. Tengo menos el laplaciano y aquí va la función de Green, que es el potencial que estoy buscando, es la solución. Es la solución a la ecuación de Poisson con una fuente puntual. Eso es lo que significa esta frase, ¿no? El potencial de R1 producido, en R1 producido por una fuente puntual en R2, eso quiere decir la solución que R1 es la solución a la ecuación de Poisson cuando tenemos una fuente puntual. Y la fuente puntual está dada por G R2 epsilon 0. ¿Ok? En los casos más generales, este G depende de las condiciones de contorno. Y de hecho, aquí hay una condición de contorno implícita y es que el potencial se anula cuando R es muy grande para, para la ley de Coulomb. El potencial se anula para un radio muy grande, cuando está muy alejado de la fuente de carga. En contexto más general de ecuaciones diferenciales parciales que dependen de, por ejemplo, en lugar de, voy a poner ecuaciones diferenciales parciales que dependen de R y T. Las funciones de Green aparecen como respuestas a soluciones de esas ecuaciones diferenciales parciales a impulsos localizados en R y el tiempo.
Si estamos haciendo aplicaciones físicas donde R es posición y T es el tiempo, entonces estas funciones de Green son respuestas de soluciones a las ecuaciones diferenciales parciales a impulsos localizados. Aquí pues lo vemos claramente, el impulso localizado es una fuente, es una carga puntual, es una fuente puntual, lo podemos pensar como una pequeña perturbación que existe en un punto que es R2 y es cero en cualquier otro punto, ¿no? Y la función de Green es una respuesta a esta carga puntual. Y en los casos más generales, cuando tenemos funciones o ecuaciones diferenciales parciales en física de la posición y el tiempo, las funciones de Green son respuestas que son soluciones de las ecuaciones diferenciales parciales a impulsos localizados en el espacio y el tiempo. ¿Okay? Entonces, la idea general que tuvo Green es, bueno, si yo conozco la función de Green, es la solución a esta ecuación, ¿verdad? Para una perturbación, entonces puedo conocer la solución para cualquier otra distribución, en este caso de carga. Y ya conociendo la función de Green, si yo la conozco, sé que es solución de esta ecuación con una pequeña perturbación, con una fuente perturbativa, entonces la puedo conocer para cualquier distribución de carga mediante esta ecuación integral. ¿Ok? Esa es la idea general de la función de Green. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Todo bien, por el momento sí. Bueno, eh, supongamos entonces que tenemos un operador de Stone-Liouville operando sobre una función yx. L es un operador de Stone-Liouville, entonces L operador de Stone-Liouville y supongamos una función y de x es igual a f de x. Es una ecuación diferencial parcial de segundo orden. Bueno, tal como definimos L, es una ecuación diferencial eh, de segundo orden nada más, ¿verdad? Pero es una ecuación no homogénea. Para resolver este tipo de ecuaciones, pues, nos preguntamos cuál es la pregunta, ¿no? La pregunta es ¿cuál será la función de Green de este tipo de ecuaciones? ¿Ok? Bueno, la respuesta en términos abstractos es que necesitamos formalmente invertir el operador L. Y así encontramos la solución a esta ecuación, ¿no? Si invertimos el operador L, suponemos que L tiene una inversa, es decir, L menos 1, y aplicamos el operador L inversa a esta ecuación, entonces tenemos L por L menos 1, L y de x es igual a L menos 1, f de x. Esto, por definición de la inversa, es la identidad, entonces tenemos y de x es igual a L menos 1, f de x. Eso es lo que tenemos que hacer para resolver esta ecuación diferencial, encontrar el operador inverso. Eh, si es que el operador inverso existe. Ahora, ¿qué es este operador inverso? Al ser L un operador diferencial, el inverso de L en general debe ser una integral, es un operador integral. Entonces, con, apoyándonos en la parte introductoria, para resolver este tipo de ecuaciones, definamos una función de Green para L, es decir, L, G
voy a poner aquí xt, x, t son dos variables. En este caso era un poco más complicado porque R1 y R2 son vectores, pero podemos considerar en una dimensión, una ecuación diferencial en una sola dimensión, ¿no? Aquí en realidad son tres ecuaciones diferenciales. La ecuación que escribí, bueno, hay que tener en cuenta que la posición tiene tres componentes, ¿no? Entonces podemos considerar una ecuación para un problema en una dimensión espacial nada más. Entonces, definimos g de esta forma con dos variables es igual a delta de x menos t. ¿Ok? Entonces, si conocemos g de x, y de x será esto, ¿no? La integral de g de x, t, f de t dt. Vamos, probemos esto. Entonces, lo que tenemos que probar ahora es L aplicado a Y. Lo podemos escribir como L aplicado a... y vamos a escribir, eh, bueno, si definimos, perdón, tenemos L, te- definimos esta función de Green que satisface esto. Entonces, lo que tenemos que demostrar es que si definimos Y de esta forma, Y satisface la ecuación diferencial original. Eso es lo que tenemos que probar, ¿no? Entonces, dado esto, si definimos Y de esta forma, Y satisface esta ecuación diferencial. Eso es lo que quiero probar. Bueno, entonces, apliquemos L a Y, es L aplicado a esta integral g de x, t, f de t, dt. Bueno, y esto es igual a la integral de L. Voy a intercambiar el operador de Sturm-Liouville con la integral. Entonces tengo L x de t. Que entonces este operador L, vamos a ver, aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque esto es una función de x. L opera sobre x aquí. Entonces L opera sobre x de t, f de t, de t. Tenemos esto, ¿no? Acá. Y sabemos que L de g de x, si esto lo definimos, es igual a la delta de x menos t. Ok, entonces, sustituyendo la definición de L aplicado a g, tenemos aquí que Ly es igual a la integral de la delta de x menos t, f de t de t. Bueno, y aquí usamos las propiedades de la delta y esto es igual a f de x. Ly de x es igual a f de x. Entonces tenemos efectivamente esta ecuación. Si
proponemos una función g de x de t, tal que sea la solución a la ecuación, a esta misma ecuación con la no homogeneidad igual a una delta. Y definimos la solución y de esta forma, entonces vemos que efectivamente y es solución de esta ecuación. Esta es la solución de la ecuación diferencial. Si proponemos g como solución de la ecuación diferencial con una fuente impulsiva. ¿Ok? Em, bueno, de hecho aquí podemos ser un poco más detallistas, ¿no? También podemos tener una combinación lineal de funciones que son solución a la ecuación homogénea. Por ejemplo, supongamos funciones yn de x, donde tenemos un número, puede ser infinito, n elementos de los naturales, voy a poner positivos. Entonces, esta y de nx es tal que es solución a la ecuación homogénea ly es igual a cero. Ly de n es igual a cero. ¿Ok? De tal forma que la solución, perdón, a esta ecuación no homogénea es, la solución es esta, L-1 f de x más una combinación lineal de las soluciones a la ecuación homogénea. Esa es la solución. Y de x es igual a L-1 de f de x, que es lo que teníamos anteriormente, más una sumatoria Cn yn de x. ¿Ok? Esta es solución a de la ecuación inhomogénea. Y esta es solución de la ecuación homogénea, donde los coeficientes, estos Cn, pues quedan determinados por condiciones de contorno. ¿Ok? Entonces podemos comprobar que g de x, t eh, permite escribir a la solución de esta manera. Tomando L, operando con L a esta ecuación, tenemos L de y de x es igual a, perdón, y de x definido de esta manera, es, es igual a, entonces, perdón, la solución general sería, la voy a escribir antes, la solución es y de x es igual a L-1 f de x es esto que está aquí, ¿no? Entonces es la integral de g de xt f de t dt más esta sumatoria de n, cn, yn, x. Y ahora si operemos, hagamos la misma operación, la misma demostración que hicimos antes, solo que con el término adicional. Entonces tenemos L de y de x es igual a la integral de dt de L g de x, t f de t más L aplicado a esta combinación lineal. Sumatoria de n, cn, l, y. Pero como estos yn son solución de esta ecuación homogénea, entonces esto es cero. Y volvemos al caso original. Esto es igual a la integral dt de la delta, dado que Lg es la delta de x menos t, f de t, y esto no es más que f de x. ¿Ok? Entonces la solución general de esta ecuación
Ya la escribimos aquí. Esta es la solución general, donde este es el operador nuevo que definimos, el inverso del operador de Sturmovil está definido de esta forma. Es tal que, perdón, está definido de esta forma. Es el operador que contiene, es un operador integral que contiene a la función de Green. Bueno, entonces el problema se reduce entonces a encontrar funciones de Green en los problemas, en las ecuaciones, de las ecuaciones diferenciales. Tenemos un operador de Sturmovil, lo que tenemos que encontrar es la función que satisface esta ecuación diferencial no homogénea con una fuente impulsiva. Si conocemos eso, podemos encontrar la solución a cualquier problema no homogéneo con este operador de Sturmovil. ¿Okay? Donde G está relacionado con la inversa de L-1 a través de esta integral. La integral es esta, ¿no? A través de esta ecuación. Es esta ecuación. Y de x es igual a L-1 f de x. Y esto lo escribimos como la integral de dt g de x, t, f de t. Ok. Bueno, entonces, de forma general, una función de Green se llama un kernel integral o un núcleo integral que puede ser usado para resolver una familia de ecuaciones diferenciales. Veamos un ejemplo sencillo, problemas de Green. Ya conocemos un ejemplo en electrostática. Veamos este ejemplo. O sea, ya construimos una función de Green en electrostática, que es la ley de Coulomb, ¿no? Pero consideremos un ejemplo más sencillo, la ecuación que mostraba yo al principio, la segunda derivada de y con respecto de x es igual a f de x. Esta es la ecuación diferencial no homogénea. Bueno, en general no necesitamos una función de Green para resolver esto, ¿no? X, supongamos que está en el intervalo 0,1, ¿sí? Y impongamos condiciones de contorno. Y de x es igual a 0, es igual a una constante a, y de x es igual a 1, es igual a una constante b. Ok, busquemos la función de Green de este operador diferencial. En este caso es la segunda derivada, es una segunda derivada. ¿Qué debe satisfacer la función de Green? La función de Green debe satisfacer que el operador, que es la segunda derivada, con respecto de x, aplicado a la función de Green siempre tiene dos variables. La otra variable, le pongo aquí t, no necesariamente está relacionada con el tiempo. Pueden ser dos posiciones, por ejemplo. X es igual a delta de x menos t. ¿Okay? O sea, x y t pueden tener, bueno, de hecho, x y t deben tener las mismas dimensiones si estamos trabajando en física. Pero matemáticamente, para resolver esta ecuación diferencial, tenemos que encontrar la función de Green que satisface esta ecuación con una fuente impulsiva. ¿Okay? Bueno, ¿qué significa esto? Que es una fuente impulsiva, que la función de Green esencialmente es cero, excepto cuando x es igual a t.
en x es igual a t, esta función de Green tiene un salto. Entonces resolvamos en la función de Green primero en x entre 0 y t. Sabemos que en t tiene un salto. Resolvemos la función de Green en esta. ¿Ok? Entonces la solución va a ser del tipo g de x, t. Bueno, como está bien definida en este intervalo la función del Green, entonces va a ser de este tipo, va a ser lineal en x, ¿no? A lo sumo lineal en x. Lo más general es que sea lineal en x porque la segunda derivada de una función lineal en x es 0. ¿Ok? Entonces, y como la función de Green es 0 en esta región, cuando no contiene a t, la función de Green es la derivada de la función, la segunda derivada de la función de Green es 0, entonces la función de Green será algo así, a1x más una función de t, una función a2. Sí, porque la derivada con respecto de x de una función de t siempre es 0. ¿Ok? Y lo mismo podemos decir en el otro intervalo que no contiene a t, es decir, cuando x es mayor que t estrictamente y menor o igual a 1, que es el otro extremo. La función de Green g de x, t será lo mismo, una función de x, perdón, una función lineal de x, es decir, una constante que no necesariamente es la misma que esta, 3x, más una función de t. La voy a poner a 4. ¿Ok? Bueno, ¿cómo determinamos estas constantes? Tenemos 4 constantes. Una manera es con las condiciones de contorno, que son 2, pero hay otras 2 informaciones que tenemos que tener en cuenta. Una, que el salto tiene que ser finito, es decir, que la derivada de g de xt tiene un salto finito. Y la otra es que requerimos continuidad en la función de Green, de la función g de xt en x es igual a t. Esos son los 2 requisitos adicionales. Además de las condiciones de contorno, estos son los 2 requisitos adicionales. ¿Ok? Entonces, la- tendremos algo esquemáticamente, algo así. La función de Green es continua, pero su derivada tiene un salto finito. Entonces tiene que ser algo así, la función de Green como un pico. Este es g de xt. Entonces la derivada de la función de Green tiene un salto. Por ejemplo, aquí es positivo. No sé, lo voy a poner así y luego tiene un salto, algo negativo, ¿no? Entonces la derivada de la función de Green. ¿Ok? Y la segunda derivada de esto es la delta. Tengo la segunda derivada de la función de Green en x. Es la delta. Lo voy a poner esquemáticamente así, ¿no? Eso es esquemáticamente los requisitos de la función de Green. Satisface la segunda derivada es la delta. La función es continua y la discontinuidad de la primera derivada es finita. ¿Ok? Entonces, veamos que
Veamos que la discontinuidad es finita. ¿Vale? Tenemos, vamos a integrar la segunda derivada de g con respecto de x al cuadrado. Integrémosla en un intervalo pequeño alrededor de t. Entonces vamos a elegir la integral de t menos epsilon, donde elegimos epsilon muy pequeño hasta t más epsilon. Entonces aquí este intervalo contiene el punto donde la función de Green tiene este pico. La integral de la segunda derivada de g con respecto de x al cuadrado. Bueno, ¿esto qué es? Esto es con la integral con respecto de la segunda derivada con respecto de x, es la primera derivada, ¿no? Con respecto de x, evaluada en t más epsilon, menos la derivada evaluada en t menos epsilon. Bueno, por otro lado, sabemos de las propiedades de la delta. Por cierto, yo no expliqué nada sobre la delta, ¿no? Yo me imagino que ya han visto la delta. No sé si es así. Ustedes ya vieron las propiedades o cómo se define la delta. ¿Saben esta propiedad, por ejemplo, que f de 0 es igual a la integral de delta de 0 f de x menos epsilon a epsilon, donde epsilon es muy pequeño? Bueno, es una pregunta, un poco han visto la delta. Bueno, tal vez voy a, voy a enviarles un resumen de la delta. La delta, ¿no? Generalmente y de forma poco, ok, sí, bueno, de forma muy poco precisa, la delta se representa como una función que tiene un pico, así, ¿verdad? Pero la delta no es una función, en matemáticas se llaman distribuciones, es más general que una función. Pero se puede interpretar así. En física generalmente se simplifican mucho las cosas, ¿no? Se aproximan las cosas y se interpretan como una función que tiene un área igual a 1, y tiene un pico con una altura infinita, pero el área es igual a 1. Entonces, una propiedad de la delta es que la integral, lo voy a poner aquí, por ejemplo, la delta de 0 es esa distribución que tiene un pico en x es igual a 0. Es un pico infinito, que esa es la delta de x. Esta es la delta x, tiene un pico en x es igual a 0, el pico es infinito, pero el área es finita. El área es igual a 1. Si calculamos la integral de la delta de x em, entre de x entre menos epsilon y epsilon, tomando el límite de epsilon tendiendo a 0, esto es igual a 1. Voy a poner aquí límite de epsilon tendiendo a 0. ¿Ok? Y de aquí, pues sale esta propiedad que la integral de menos epsilon a epsilon de la delta de x f de x, el límite.
de epsilon tendiendo a cero, esto es igual a f de cero. ¿Ok? Bueno, ¿cómo podemos ver de forma aproximada esta relación? Podemos ver de la manera siguiente. Aquí tenemos la delta, que es un pico muy bien localizado. Y luego f es una función, consideramos una función continua. Pero la localización de la delta es en una región muy angosta, porque epsilon tiende a cero. De tal forma que en esa región muy angosta, la función f de x, en esa región aquí, esta f de x la puedo considerar aproximadamente constante e igual a f de cero. F evaluada en cero. Entonces, en esta integral, cuando tomamos el límite de epsilon tendiendo a cero, puedo aproximar esta f de x por f de cero, porque estoy integrando en una región donde f de x no varía apreciablemente. Entonces, esta integral será f de cero por el límite de epsilon tendiendo a cero, de menos epsilon a epsilon, de delta de x. Pero por la definición de la delta, esto de que está aquí es igual a 1, entonces esto es igual a f de cero. Es una propiedad de la delta, ¿no? Entonces, trasladando esto a lo que teníamos acá, la integral, ahora la delta no está centrada en cero, sino que está centrada en t, ¿verdad? Entonces, integramos entre t menos epsilon y t más epsilon. Está corrida hacia x es igual a t. De x, esto es igual a 1, ¿no? Es la propiedad de la delta. Bueno, de esta forma, entonces, si sustituimos eh, esta delta aquí, porque sabemos que la segunda derivada de g con respecto de x es igual a la delta de x menos t. Entonces, sustituyendo dentro de esta integral, tendremos la integral de t menos epsilon a t más epsilon de dx, la delta de x menos t, y esto es igual a 1. Entonces, 1 es igual a esta diferencia de las derivadas evaluadas en t más epsilon y t menos epsilon. Y es una diferencia finita, ¿no? Esta diferencia que está acá es igual a 1. Es el salto finito. ¿Ok? La discontinuidad en la derivada está dada por esta ecuación anterior. Bueno, entonces, entonces, ¿en dónde estábamos? Ok, entonces en el problema que tenemos un problema, la función de Green, tenemos una función de Green g de x, t es igual a 1x más a2, una función de t, ¿verdad? Esta es una función de t. Esto era para x entre 0 y t. Y luego tendríamos el otro, lo voy a poner aquí arriba, x entre 0 y t. Y luego para x entre t y 1, la función de Green es igual a una constante por x mm, más a4 de t. Las condiciones de contorno eran que y de 0 es igual a que y, esa es de la ecuación diferencial, ¿verdad?
Entonces las condiciones de contorno pues tienen que ser las condiciones de contorno también de la función de Green. Y de 1 es igual a b. Ok. Bueno, entonces tendríamos que eh, poner lo siguiente, ¿no? Para encontrar la solución. Ok, entonces, mm, bueno, tenemos que construir estas funciones de Green. Bueno, entonces tenemos ese problema, ¿no? ¿Cómo encontramos estas funciones A2 y A4 de t? Bueno, aparte de eso tenemos las condiciones, ¿no? Que la segunda derivada, las otras dos condiciones, perdón, es que la primera derivada de x de g de xt es igual a, eh, tiene un salto finito, entonces la condición era esta, ¿no? Esta en, en t menos epsilon menos de g de xt de x en t más epsilon es igual a 1. Entonces son estas condiciones y la otra es que la función de Green es continua. Bueno, entonces ese es el problema que tenemos. ¿Cómo encontrar la función de Green? Es decir, estas dos constantes y estas funciones con estas condiciones. Bueno, ahora mismo, ahora mismo no se me ocurre cómo encontrar, pero bueno, lo vemos mañana. Mañana voy a revisar esto, cómo encontrar aplicar las condiciones. O sea, aquí tenemos la diferencia entre estas derivadas, tiene que ser igual a 1.
Eh, ok, bueno, lo voy a revisar y mañana seguimos con la resolución de este problema. Pero ese es el problema, ¿no? Ya lo planteamos para un problema muy sencillo. Es una ecuación diferencial. La segunda derivada de una función es igual a una fuente. Eh, Podría ser, por ejemplo, el, esa ecuación podría ser, eh, tenemos un problema físico, la segunda derivada de la posición con respecto de x, perdón, la segunda derivada, sí, de la posición con respecto del tiempo es igual a una fuerza, puede ser una fuerza gravitacional que depende de la posición, por ejemplo, donde x es la altura. Entonces tenemos este problema físico. La función de Green de este problema es de este tipo, ¿ok? Y tenemos que encontrar los coeficientes a1, a2 y las funciones a2 y a4. Perdón, este es a3. Sujeta a estas condiciones, estas cuatro condiciones. Bueno, ahí dejo planteado el problema. Seguimos mañana resolviendo este problema. No sé si habrá Muy bien. preguntas. Bueno, naturalmente, el siguiente paso es encontrar una forma general de resolver este tipo de problemas. Aquí estamos con un ejemplo concreto, pero es una forma general de encontrar la función de Green. Entonces tenemos un problema, una ecuación diferencial con condiciones de contorno, planteamos continuidad y planteamos que la derivada tenga un salto finito. Con esas cuatro condiciones, poder encontrar la forma general de una función de Green. ¿Ok? Bueno, Gracias, Denise. Buen día. buen día, hasta mañana.